Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver las propiedades principales y vamos a estudiar todo lo relacionado referente a la norma 1 en el espacio vectorial Rn. Vamos a aprender sus propiedades principales y vamos a demostrar que esta norma cumple con que esta norma en específico cumple y se cumplen las propiedades mencionadas. Muy bien, vamos a comenzar y a mencionar dichas propiedades. Muy bien, vamos a ver primeramente la definición de norma 1 en Rn. Para x igual a, dentro del espacio vectorial Rn se define la norma 1 de la siguiente manera. Bueno, vamos a denotar la norma 1 de esta forma. X norma, con estas dos barras, izquierda derecha, sub 1. Bueno, esto es igual a el valor absoluto de su primera entrada, o x sub 1, más el valor absoluto de su segunda entrada, más el valor absoluto de su tercera entrada, o x sub 3, más así sucesivamente hasta el valor absoluto de su enésima entrada, o x sub n. Esto en notación sigma es igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub j. Entonces esta se define como como la norma 1 en Rn, ya que recordemos que el vector x está formado por las componentes x1, x sub 2, x sub 3, así sucesivamente hasta x sub n. Entonces puede decirse que la norma 1 es la suma de los valores absolutos de sus entradas. Muy bien, vamos a ver las principales propiedades referentes a esta norma. Muy bien, vamos a ver las principales propiedades de la norma 1 en Rn. La primera de estas propiedades, sea x un vector en Rn y alfa un número real, se cumple primeramente que la norma 1 del vector x siempre es mayor o igual que 0. Esto se cumple gracias a la definición, ya que, como recordamos en la anterior parte, es la suma de del valor absoluto de la primera componente más la suma del valor absoluto de la segunda componente más la suma de la tercera componente de este vector, así hasta la enésima componente. Cada uno de estos valores o valor absoluto es mayor o igual que 0 por definición, y al final no le queda más remedio a la suma completa que ser mayor o igual que 0, cumpliéndose la primera propiedad de manera satisfactoria. La segunda propiedad dice lo siguiente: la norma 1 de x es igual a 0 si solo si el vector que conforma al que se le calcula esta norma x es igual al vector formado por las entradas 0 o componente 0. Vamos a demostrar este hecho. Vamos a demostrar la necesidad. Suponga primeramente que que la norma del vector x, la norma 1 del vector x es igual a 0. Como es 0, vamos a utilizar por contradicción, y supongamos lo contrario. Supongamos por contradicción que la norma 1 de x es diferente de 0, es decir, por definición esta sumatoria j igual a 1 a n del valor absoluto de x sub j es diferente de 0, por definición. Bueno, como es diferente de 0, también podemos desarrollar esta suma. X sub 1, el valor absoluto de x sub 1, más el valor absoluto de x sub 2, así sucesivamente hasta el valor absoluto de x sub n es diferente de 0. En consecuencia, existe, de todas estas sumandos, va a existir al menos uno que sea diferente de 0, ya que al menos de entre todos estos que se están sumando debe de haber uno diferente de 0. A este diferente de 0 vamos a llamarle i sub 0, de 1, 2 así hasta n, tal que x i sub 0 es diferente de 0. Sea x sub 0, primeramente igual a diferente de 0, un número a cualquiera, un número a real cualquiera diferente de 0. Entonces tenemos lo siguiente. Nuevamente desarrollando el vector x, pues sabemos por definición que el vector x es igual a esta n tupla compuesta con la primera entrada x sub 1, la segunda x sub 2, así sucesivamente hasta una posición desconocida. X y sub 0 se va a encontrar este número. Desconocemos tal cual la posición, sin embargo sabemos que está ahí y es seguro que está ahí, así sucesivamente hasta x sub n. Entonces
En el peor de los casos, todos van a ser 0 excepto este A. Puede haber más números diferentes de 0, pero en el peor de los casos, este va a ser, todos van a ser 0 excepto A. Bueno, entonces por este simple hecho, este vector ya es diferente del vector 0, lo cual es una contradicción. A nuestra suposición anterior, que la norma X, la norma 1 de este vector X es diferente de 0. Entonces, llegamos a una contradicción y por lo tanto no nos queda más remedio que X sea el vector formado por las entradas 0. Esto demostraría lo que es la necesidad. Veamos ahora la suficiencia. Supongamos que X es el vector 0. Bueno, como este es el vector 0, pues no le queda más remedio que calcular su norma 1. Bueno, igual definido como por la definición la suma de la norma de la primera entrada más la suma de su segunda entrada, así sucesivamente hasta la suma de su enésima entrada. X1, bueno, pasando a la otra definición, por sumatoria, todas estas X sub J, es decir, X1, X2, Xn, no les va a quedar más remedio que ser 0, ya que como observamos aquí es 0 en todas las entradas. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Y la suma de 0 veces, bueno, de n veces 0, pues nos vuelve a dar 0. Por lo tanto, la norma 1 de este vector X es igual a 0, cumpliéndose la necesidad y la suficiencia en esta propiedad en específico. Muy bien, vamos a ver la tercera propiedad. Para cualquier alfa número real se cumple que alfa de X, norma 1, bueno, de alfa X es igual al valor absoluto de alfa por la norma 1 de X. En efecto, siendo alfa un número real y X un vector, la multiplicación de alfa por X, la norma 1 de este producto, por definición, es la sumatoria de J igual a 1 hasta N del valor absoluto de alfa por X sub J. Bueno, vamos a por propiedades del valor absoluto. Bueno, la sumatoria queda igual y este valor absoluto se puede representar como el producto de dos valores absolutos. Luego sacamos alfa, lo podemos sacar de la sumatoria porque es una variable independiente. Y bueno, aquí tenemos que la sumatoria de J igual a 1 hasta N de X sub J vuelve a ser la norma 1 de X. Y la volvemos a escribir de esta forma. Por lo tanto, hemos demostrado la tercera propiedad, la cual es válida. Bueno, la última propiedad, o la propiedad 4, es que la norma 1 de la suma de vectores X más Y es menor o igual a la norma 1 del vector X más la norma 1 del vector Y. Vamos a demostrar este hecho. Este hecho se conoce como la desigualdad del triángulo. Bueno, comenzamos viendo la norma 1 de la suma de los vectores X más Y. Esto es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N del valor absoluto de la suma de componentes X más Y sub J. Esto pues por la suma de componentes, por la definición de suma de componentes, es igual a la suma de J igual a 1 hasta N de X sub J más Y sub J. Esto por la desigualdad del triángulo en valores absolutos. En los reales esto es menor o igual que la sumatoria de J igual a 1 hasta N del valor absoluto de XJ más el valor absoluto de Y sub J. La sumatoria se puede pasar acá y acá. La sumatoria se puede distribuir en X sub J y en Y sub J y nos queda esto. Y esto por definición pues es la norma 1 de X y la segunda parte es la norma 1 del vector Y. Por lo tanto, se cumple la desigualdad triangular, es decir, que la suma del vector X más Y norma 1 es menor o igual a la suma del vector X norma 1 más la norma 1 del vector Y, cumpliéndose las cuatro propiedades de norma y por lo tanto la norma 1 se puede concluir que es una norma en todas sus cualidades, en todas sus propiedades. Muchas gracias por ver el video, puedes mandarme tus dudas y comentarios aquí mismo y trataré de responderlos a la brevedad posible. Espero haya sido de tu agrado
Y pues agradezco tu tiempo, dale like y suscríbete. Hasta luego.